Vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El tema de el título de esta reflexión o sermón, como usted le guste llamar, es: somos llamados a ser testigos y no espectadores. ¿Amén? Con poder. Así que ya saben, el preámbulo. Vamos a Hechos. Ya saben a dónde vamos. Hechos capítulo 1. Amén. Versículo número 1. Quiero hacer a manera de verificación. ¿Hechos qué, perdón? Hechos 1, 8. Antes de comenzar la lectura, quiero hacer esta introducción. La iglesia actual en la que estamos viviendo hoy en la sociedad es una iglesia que hasta cierto punto ha alcanzado ciertos niveles de conocimiento, ha adquirido ciertas herramientas tecnológicas, intelectuales, por decirlo, ha tenido un mayor acercamiento a la ciencia, a muchas cosas, a mayores beneficios tocante a la salud, a muchas cosas. Pero se habla del evangelio dentro del templo, pero no se lleva fuera del templo. Y ese es el llamado, la exhortación que Dios quiere hacer en este día. Amén, que seamos testigos. Y dentro de esa comunicación del evangelio, dentro de esa predicación del evangelio, se ha perdido ese enfoque de pasión, de dedicación hacia afuera, como iglesia. Entonces nos compartimos, nos edificamos y no está mal. Pero Hechos 1:8 nos recuerda que Jesús no dejó una iglesia débil, sino una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque recibió poder, porque fue testigo. Amén. La dejó comisionada. Entonces vamos a la escritura. Hechos 1:8 dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo primero que estos discípulos que estaban reunidos recibieron una promesa. Y Jesús le estaba recalcando esta promesa. Si usted ve versículos atrás, en el versículo número 5, en el 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. O sea, que ya les había dicho que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, que iba a venir el Consolador para que los guiara a toda justicia, a toda verdad. Porque Él es el que iba a convencer, el que iba a redarguir de pecado. Entonces, les estaba recordando primero la promesa que les había hecho. Lo segundo que les está diciendo: ¿sabes qué? Espérense, así como están juntos, no se separen, espérense. Espérense hasta que vengan, y les recalcó, le dijo: no dentro de no muchos días vendrá. No dentro de muchos días vendrá sobre vosotros. Así que no se muevan, no se desesperen, esperen con paciencia. Por mientras tanto, tenían que orar, estar juntos ahí orando en el aposento alto, buscando, clamando para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y vino sobre ellos. En el capítulo 2, ahí vemos que vino bajó el Espíritu Santo, apareció y todo ello. Entonces, esta iglesia en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Por consiguiente, empezaron a testificar, empezaron a hablar de Jesús. Entonces, pero en el versículo nos dice: pero recibiréis poder. ¿Qué nos da a
entender esto, que no es con tu fuerza. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad, es con el poder de Dios. Con el poder transformador que va a renovar, que va a cambiar tu vida y que va a cambiar la vida de las personas. Jesús sabía que con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas no íbamos a poder. La evangelización no depende del talento, hermano, sino del Espíritu Santo que llevamos dentro de nosotros. Por eso Pablo le exhorta y le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, le dice, ¿sabes qué? Haz obras de evangelista. Cumple tu ministerio, le dice. Muchas de las veces nos sentimos incapaces, hermanos, tímidos, a veces hasta indignos. No, es que yo no tengo ese ministerio, pero es una comisión que Dios nos dio a su iglesia, y usted es la iglesia, usted es el cuerpo de Cristo. Esto no se trata de individualismo, de que por ministerios, hermano. Se trata de que Dios nos dijo a través de su Hijo amado que tenemos que ser testigos, que tenemos que evangelizar. Pablo le dice en Timoteo, le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. 2 Timoteo 1, 6 en adelante. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dice, de amor y dominio propio. Entonces Jesús, cuando les estaba diciendo, es que lo que iban a recibir no era cualquier cosa, no era un poder político, no era un poder militar, iba más allá, era un poder que transformaba vidas. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la Escritura. En nuestros hogares, en nuestra familia, los hogares cristianos necesitan llenarse del Espíritu Santo para que el amor, la unidad y la fe sean testimonio vivo. Como iglesia, una iglesia sin Espíritu Santo es un club social. Con el Espíritu Santo se vuelve imparable. ¿Por qué? Porque tiene poder, tiene dinamos. Lo segundo que les dice Jesús, dice, y me seréis testigos. Cuando tú recibes ese poder, tienes que ser testigo. Cuando tú ves lo que Dios hace en la vida de la persona, no me refiero a milagros, a señales, a maravillas, no, me refiero a lo que está transformando dentro del ser de la persona. El Espíritu de Dios que nos renueva, que nos lleva a un entendimiento, que nos testifica, que nos da una identidad, que nos da un sentido de pertenencia. Y me seréis testigos. Entonces, cuando tú recibes el poder, cuando tú recibes al Espíritu Santo sobre tu vida, vas a tener que ser testigo. Aquí Jesús no les está dando una opción, les está diciendo, y me seréis testigos. No les está diciendo si quieren, cuando puedan, no, les dice, y me seréis testigos. Así que ser testigo no es una opción. Dile a tu hermano, no es opción. Es opción. Si tú tienes al Espíritu Santo, no es opción, hermano. Es un mandato de parte de Dios. Que seamos testigos. Como decía nuestra pastora el domingo hace 8 días, con nuestra conducta, con nuestros hechos, con nuestro hogar, nuestra familia, con los que nos ven. Pero tenemos que ser testigos de lo que tenemos. En la escuela nos decían, ¿qué has hecho con el poder que Dios te ha otorgado?
Porque tienes al Espíritu Santo y has recibido ese poder. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con el poder que Dios te ha otorgado? No es un poder político, le digo, lo vuelvo a decir, no es un poder militar. Es un poder que va más allá de lo sobrenatural. Es un poder que transforma, que cambia vida. Amén. Vamos a Daniel, o alguien que me busque Daniel 4:2. Este hombre era un rey, Nabucodonosor, pero con el paso de un tiempo de 7 años, Dios lo había transformado, había su mente como de un animal y todo ello, pero cuando él alzó sus ojos al cielo y entendió que solamente Dios podía hacer maravillas en la vida del hombre. ¿Alguien que lo tenga? Con voz de trompeta, Margarita. ¿Dos nada más? Sí. Ok. Dice su palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. O sea, este hombre que en su orgullo, en su altivez, no había reconocido y no quería saber nada, por decirlo así, de Dios, cuando Dios transformó su mente, dijo: conviene que yo declare. O sea, daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida en ese momento. Así usted y yo tenemos que ser un testimonio vivo, latente, sobre las personas, sobre nuestra familia, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos ese poder que nos mueve, que nos activa, que nos lleva. Amén, amén. Y no solamente cuando estamos en este lugar, sino cuando estamos afuera. Amén. Ese poder transformador. Entonces, tenemos que ser testigos, y ser testigos no es una opción, hermano. Amén, sí, amén. Porque no somos espectadores. ¿O cuántos espectadores hay aquí? Un testigo, hermano, dice de lo que ve, de lo que escucha y de lo que ha vivido. Amén, amén. Yo no sé qué Dios ha hecho en su vida, pero tenemos que testificar. Amén. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Pero no entre nosotros solamente, hermano, sino con los de afuera. Nosotros ya conocemos, ya sabemos. Usted ya sabe mi testimonio, ya sabe lo que pasó conmigo, yo ya sé qué pasó con Margarito, con la hermana Luz. Ya sabemos, ya nos conocemos. Amén. Hasta cierto punto, ¿verdad? Pero allá afuera tenemos que dar testimonio del poder del Señor, del poder del Espíritu Santo, de lo que Dios está haciendo. La iglesia tiene que ser una iglesia que levante bandera en este tiempo, en esta sociedad, en esta actualidad. Yo no hablo de la iglesia relevante, sino de la iglesia de Cristo. Una iglesia que tiene poder. Una iglesia, no una iglesia muerta, sino una iglesia viva, llena de la presencia del Espíritu Santo. Que no puede estar estancada, que no puede estar inmovilizada. Es una iglesia que está activa, que está trabajando en pro del Evangelio. Es una iglesia que atestigua de las maravillas y el poder de lo que Dios está haciendo. Porque si no, al final del día, hermano, tú y yo venimos a ser espectadores solamente. Vemos, callamos y no hablamos. La iglesia debe de salir a las calles, hogares, trabajos, escuelas. En Estados Unidos, acuérdense que creció en el Evangelio. No hizo nada, pero cuando se quitó de las escuelas, la Biblia, cuando se quitó de las oraciones, o sea, a Dios de la ecuación, por decirlo así, o sea, ha ido en decadencia, se ha corrompido humanamente. Y lo vemos en estas sociedades nuevas, de las juventudes, de la adolescencia.
hermana, tenemos que testificar, tenemos que ser testigos de ese poder transformador. Amén, sí, amén. Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, acuérdense que negó a Jesús. Pero después, cuando recibió el Espíritu Santo en Hechos, habló con denuedo, con pasión, con poder. Y dice la Escritura que más de 3,000 almas se convirtieron. ¿Ve la diferencia entre tener al Espíritu Santo y no tener? Y ser testigo. Amén, sí. Y todos salían y compartían el Evangelio, predicaban el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Estaban llenos, desde el más chico hasta el más grande. Los que se desesperaron, pues perdieron su oportunidad en ese momento, hermano. Un ejemplo, hermano, es algo sencillo. La mujer samaritana, ¿qué le dijo a la gente? Venid y ve. Soltó el cántaro y salió. Vengan y vean, dice, este hombre que me ha dicho tantas cosas de mi vida, ¿no será este el profeta, el Mesías? Rápido fue y evangelizó, les comunicó, les dio las buenas nuevas. Amén, sí. No sé, esto no se trata de que si venimos de las drogas, que si esto, si lo otro, no. Es de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, en tu familia. Se trata de Jesús. Tenemos que testificar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y le digo, o sea, empiezo desde mi persona. ¿Por qué? Porque a veces queremos que otras personas vayan y nos acompañen y esto, lo otro. No. Que debe de ser. Tenemos que trabajar en unidad y en grupo. Pero el testificar es dar tu testimonio de lo que Dios está haciendo contigo, de hablar de las cosas de Dios. Y no quiero regresarme al pasado de lo que se hacía o lo que hacíamos. No, hermano, se trata de hoy, de lo presente, de lo que estamos haciendo con ese poder que se nos ha otorgado como iglesia. No se trata de lo que ya hicimos, lo que hicimos, ya hicimos, hermano. Ahora, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el asunto. Y yo se lo digo de manera personal, es una exhortación primeramente para conmigo. Para conmigo. Porque también a veces nos afanamos y esto lo otro, pero no se nos debe de olvidar el punto principal, hermano, las almas. Testificar de aquellas personas que necesitan ser transformadas también. Entonces, ser testigo no es una opción. ¿Y dónde dice Jesús que tenemos que empezar? En Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿Jerusalén qué es? Pues algo personal, tu familia, Judea es tu colonia, así se ha aplicado, ¿no? Samaria es, puede ser porque, acuérdense que los judíos o los apóstoles se quedaron solamente en ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, ahí alrededor, pero no cruzaron Samaria. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque acuérdense que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Había ese choque cultural, había ese choque tenían ahí, no se podían ver. Había conflicto. Entonces, ¿qué tuvo que venir? Tuvo que venir una persecución para que se pudieran expandir. Y el primero que demostró que había entendido, que había quitado todo prejuicio de su persona, fue Felipe, porque Felipe fue a Samaria y empezó a evangelizar. A veces hay gente que nos cae mal, hay gente que no la podemos ver. En el trabajo, ¿verdad? A veces en la familia, esto otro, pero es Samaria. Tenemos que quitar esos conflictos mentales o eso que hay dentro de nosotros
para poder testificarle, para poder hablarle. Pero para eso tienes que tener al Espíritu Santo. Entonces, Samaria es aquellos lugares, aquellas personas que a veces tenemos ese choque con ellos, que decimos, ay Señor, te lo mando, te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Que a veces no nos podemos, o que nos han hecho daño. Y eso, hermano, choca con nosotros, le damos la vuelta. A veces hay personas de las calles que les damos la vuelta. Le damos la vuelta o nos hacemos indiferentes al momento que están pasando. Se puede hacer familias que vemos la necesidad y no hay una manera de poder llegar. Entonces, tenemos que ir a Samaria también. Aquellas personas que a veces no las podemos ver, o que simplemente, pues, nomás no, decimos muchas de las veces, no congeniamos. Pero tenemos que también, porque son almas que necesitan que Dios las ama también. Por eso Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. Amén, amén. Entonces cuando Felipe fue y predicó en Samaria, hubo gran gozo. Porque no es tus palabras lo que lo va a transformar. No eres tú el que va a cambiar a la persona, es el Espíritu Santo que va a redarguir, que va a convencer de pecado. No tenemos que ir con eso. Y muchas de las veces queremos hacer con simplemente cumplir y ir y entregar un folleto o ir a predicar un parque o esto o lo otro y ya sentimos que cumplimos nuestra responsabilidad. Pero no es así. Estoy entendiendo que esto es en todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Porque entre usted y yo nos estamos gozando en este lugar, hay almas que se están perdiendo. A lo mejor uno entre ellos está un familiar tuyo, está un familiar mío. Amén, amén. Tenemos que, si no alcanzamos a nuestra familia mínimo a los de afuera, pero la iglesia tiene que salir a testificar de las maravillas del poder que Dios ha hecho en su vida. Tiene que testificar. Si ya testificó en Jerusalén, en Judea, vaya a Samaria. Si ya testificó en Samaria, vaya hasta lo último de la tierra. ¿Qué te da a entender? Que tu visión no tiene que ser corta, hermano. Tiene que ir más allá. Porque nuestro Dios no es un Dios pequeño, es un Dios grande. Tienen que levantarse misioneros con esa pasión, con esa devoción de ir a aquellos lugares. Pero tenemos que salir de nuestra zona de confort, ahora sí decirlo de esta manera, y poder visualizar hacia adelante. Porque sí, nos hemos edificado, nos hemos nutrido con la palabra, pero nos hemos estado quedando con eso. Nos estamos quedando con eso. Y la gente afuera se está perdiendo. Y no quiero decir que venga el pastor, la pastora y la comisión, usted va a ser el líder del gran grupo, no. Dice que usted si tiene un momento en su trabajo, con su hogar, y si puede salir como iglesia, es mucho mejor. Pero la iglesia tiene que hacerse presente afuera. La iglesia tiene que hacerse presente afuera. Vemos que sí hay actividades, que sí hay movimiento, pero
Realmente también hay mucha gente, hermano. Hay mucha gente que se está perdiendo. A lo mejor los de la zona este están trabajando, pero ¿qué tal de esta zona? No podemos estar callados una vez más. Tenemos que salir. Tenemos que salir a testificar. Sabes que las maravillas y milagros que ha hecho Dios contigo. Contigo. Nabucodonosor dijo: conviene que yo declare los milagros y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Los apóstoles testificaron de Jesús. La iglesia primitiva no se conformó y salió afuera y entendió, entregó su vida por el Evangelio, por la causa de Cristo. Dejó todo por seguir a Cristo. Hasta que fue notorio hasta el Imperio Romano, que le tenían miedo. Le tenían miedo y no era un ejército con armas. La iglesia no era un ejército con armas, pero tenía al Espíritu Santo que transformaba gobernadores, sacerdotes, escribas, fariseos, al más bajo, al esclavo, al terrateniente, que transformaba, que hacía temblar los cimientos de esa sociedad, de ese tiempo. Hacía temblar el poder político. Ahora yo te pregunto, ¿la iglesia está haciendo temblar el poder político, el gobierno? Y como iglesia tenemos que hacernos presentes, dar testimonio, ser testigos de ese poder transformador. En Escocia había un hombre que la reina le tenía miedo. No le tenía miedo al ejército, le tenía un miedo a ese hombre, dice, porque este hombre con solo orar, dice Juan Hus, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo que testificaba. Ese hombre fue quemado en la hoguera. La iglesia está llena de poder, hermano, hermana, está llena de poder. Y esto no se trata si te sale fuego de las manos, no. O sea, tienes al Espíritu Santo. Tengo al Espíritu Santo dentro de mí, lo tienes que creer. Tienes que creer, a lo menos que no hayas aceptado a Cristo, y si no has aceptado a Cristo, te invito hoy en este día a que vengas y aceptes a Cristo en tu corazón para que recibas el Espíritu Santo sobre tu vida. Pero tienes al Espíritu Santo, hermano, hermana, que estás aquí. Tienes al Espíritu Santo, no estás solo, no estás sola, está Dios contigo, está Dios con nosotros, Dios está con la iglesia. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Decía el pastor en su si te sabes la, pues sal a testificar la. Es que el Señor me sacó de las drogas, del alcohol, y Dios les bendiga. Hay alguien que transformó mi vida. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Y eso no se trata de teología, hermano. Se trata de algo práctico que Dios nos mandó a hacer. Algo sencillo pero poderoso. Algo sencillo pero poderoso. Entonces, usted es un testigo. ¿Por qué? Porque usted ha recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a usted, a su vida, a su persona. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que levantarnos. Yo no le estoy diciendo que estamos haciendo malas cosas.
pero tenemos que levantarnos. Amén, sí. Decía la alabanza hace rato, no somos de los que retrocedemos, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Y es verdad, tenemos que avanzar. Entonces, recibimos ese poder, ya recibimos ese poder. Amén, aleluya. Porque tiene el Espíritu Santo. Aquí en la iglesia primitiva ellos esperaron, se mantuvieron, recibieron, fueron testigos, se estancaron un tiempo, pero cumplieron con su cometido, con lo que con lo que Jesús les había asignado. Ahora, nosotros no tenemos que esperar, porque ya está dentro de nosotros. Amén, aleluya. Ya está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos ese poder. Ahora, acción. Gloria a Dios, Cristo vive. Acción. Acción, hermano. Amén. Si somos perseguidos, pues gloria a Dios, hermano. Amén, aleluya. Tenemos que hacernos presentes la iglesia en la sociedad, en el gobierno. O sea, sacudir. No nos tenemos que estar viendo cómo los demás están haciendo, cómo el gobierno está haciendo, está destruyendo nuestra familia, está destruyendo la familia, está destruyendo la juventud. Está implementando leyes que no deben de implementarse, está haciendo cosas que no deben de hacerse. Y la iglesia a veces se calla. Tenemos que salir a testificar. Tenemos que salir a testificar. No va a hablar usted, acuérdese, va a hablar el Espíritu Santo a través de usted. Es el que nos va a decir lo que tenemos que hablar en su momento. Así que hasta lo último, dice un dicho por ahí, hasta donde tope, hermano. Hasta donde tope. Nos desgastamos por muchas cosas, nos desvivimos por muchas cosas. Pero también esto es parte fundamental. Yo no estoy diciendo que deje de hacer, no. Amén. Somos una iglesia viva, hermano. No somos una iglesia muerta. Somos una iglesia que testifica. Somos una iglesia que testifica. No se calle, hermano. No se calle, hermana. A lo mejor va a ser rechazado en su momento. A lo mejor va a ser insultado por la familia, su trabajo, qué sé yo. Pero testifique del poder de Dios. Del poder de Dios. Cuando nos dieron ahí un trabajo, nosotros poníamos alabanzas y pues de primero como que nos traían de bajada, pues los hermanos, ¿verdad? Pero con el tiempo fuimos permaneciendo y siempre dando testimonio, tratando de dar un buen testimonio de lo que Dios, que venimos en un centro y que Dios está transformando nuestras vidas. Hay otros no hablan de eso, que no dan muy buen testimonio. Entonces, con el tiempo, la gente fue cambiando sus actitudes en nosotros, su trato fue cambiándose en nosotros. Pero no dejamos de ser. Ya se empezó a abrir ahí, platicar de las cosas de Dios, un poquito. Igual yo les comentaba a los muchachos el viernes, ¿sabes qué? Les digo, estaba analizando aquí hoy, como que no estamos dando un buen testimonio. hay que comportarse, hay que ser de buen testimonio. Porque no van a hablar de ustedes, van a hablar del lugar donde venimos.
de lo que representamos. Amén. Bien. De lo que representamos. Entonces, cuando usted va y testifica afuera, y testifica que usted es cristiano, no van a hablar de usted, van a hablar de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Así que, como decía nuestra pastora, cuidemos nuestro testimonio, porque la gente de afuera nos ve, pero sigamos dando testimonio Amén. Bien. individual, familiar, pero sobre todo como iglesia. Amén. Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo, con un testimonio vivo que alcance su comunidad, que impacte a la nación o a las naciones. Como persona, hermano, renuévate día con día. Renuévate. Como familia, decide que tu hogar se refleje o que refleje a Dios. Amén. Sí. Como iglesia, comprometámonos a evangelizar juntos. Es bonito, hermano, cuando se va en grupo. Y no digo que no vaya solo, no, pero es bonito evangelizar en grupo, porque ahí habla de una iglesia, donde hay niños, jóvenes, adultos. Así que, a manera de reflexión, Dios te ha dado mucho, o nos ha dado mucho, Gloria a Dios. nos ha dado mucho, pero sobre todo nos ha dado su Espíritu Santo. Y no te lo dio nomás para que sintieras bonito, para que sintieras electricidad, o el calor, te lo dio con un propósito. Amén. Amén. Sí. Un propósito, iglesia. En el transcurso de la semana me dije, ¿cómo puedo yo testificar? ¿Qué puedo hacer yo? A lo mejor no podemos salir a las calles, pero ahí fuera del micrófono puedo hacer algo. Puedo hacer un llamado a mis hermanos, a mis hermanas, para hacer algo. Amén. Sí. Pero tenemos que hacerlo. Eso no se trata si al principio del año, si a mediados del año, o porque ya se está acabando. No, hermano. Porque las almas se pierden todos los días. Amén. No se esperan a que haya una plación del inicio del año. Amén. Sí. Así que seamos testigos y no espectadores, porque somos llamados a testificar y a no ser espectadores, porque Dios nos ha dado a su Espíritu Santo que nos llena y nos empodera. Amén. Pónganse sobre sus pies, mediten en esto, hermano. Mediten en esto.